Hola, hola, buenas noches a todos, buenas noches queridos amigos añejadores de tabaco, bienvenidos a un capítulo más de The Blender Room. Esta noche no voy a abrir un documento, creía que una vez terminado el último informe, simplemente apagaría el micrófono y comenzaría a buscar el siguiente documento. Otro documento para compartir con todos ustedes. Pero comprendí que antes de continuar hacia nuevos caminos, había una historia que todavía no les había contado. No la historia de la British American Tobacco, tampoco la historia de Southampton, ni la de Heidelberg, ni mucho menos la de Milbank. Lo que quería contarles es una historia personal, la historia de cómo llegué yo hasta ellas. Hoy, ya hace algunos años, un viejo amigo que vive en el extranjero me hizo un regalo imposible de medir. No fue una mezcla extraordinaria, ni tampoco fue una pipa antigua, ni siquiera un libro, sino que me abrió la puerta de una inmensa biblioteca digital. Miles de páginas, informes internos, trabajos de investigación, manuales técnicos, correspondencia entre laboratorios, documentos escritos para científicos, químicos, ingenieros y blender, pero nunca pensados para el público. Nunca pensados para el público en general y que ellos llegaran a leerlos. Recuerdo perfectamente aquella primera sensación. Era como entrar en una biblioteca abandonada donde cada estante escondía una parte de la historia del tabaco. Al principio hice lo que creo que cualquiera de ustedes habría hecho. Abrir, buscar, leer docenas, cientos de documentos. Todos parecían interesantes. Y luego descargarlos, guardar, clasificar, poner carpetas, leer unas pocas páginas, volver atrás, abrir otro documento, descubrir un nuevo nombre, un informe nuevo, encontrar una referencia, seguir otro camino. Sin darme cuenta de que poco a poco aquellos documentos comenzaban a conversar entre sí. A lo largo de tantos años, lo que aparecía mencionado en un informe de 1963 reaparecía años después en otro de 1972. Un nombre llevaba a otro nombre. Un laboratorio conducía a otro laboratorio. Una pregunta terminaba respondiéndose 10 años más tarde en otro documento completamente diferente. Y casi sin advertirlo, dejé de leer papeles aislados, porque comencé a recorrer una historia de tabaco. Una historia escrita por hombres que dedicaron su vida a comprender algo tan sencillo y tan misterioso como lo que era tratar de develar una hoja de tabaco. Aquellas lecturas coincidieron con una etapa muy particular de mi vida. Fueron los últimos años de vida de mi madre. Durante muchas noches, cuando la casa quedaba finalmente en silencio y mi única tarea era acompañarla, ella descansaba en su lecho y yo en otra habitación me encontraba frente al ordenador. En ese silencio nocturno abría uno de aquellos documentos y leía. Así pasaron los días, las semanas, los meses se hacían años. Mientras el tiempo parecía detenerse en aquella habitación, yo viajaba mentalmente a Southampton, a Heidelberg, a Londres, a Milbank y a cuantos sitios me llevara la lectura. Viajaba a laboratorios donde hombres a los que jamás conocería discutían sobre moléculas, aroma, combustión y sabor. Con el paso de los meses comprendí que aquellos viajes no eran una forma de escapar de la realidad que me estaba sucediendo en ese momento, sino que eran una manera de permanecer despierto. Y seguir despierto me permitía seguir aprendiendo, de mantener viva esa curiosidad que desde muy joven siempre sentí por el saber, por la lectura, ya que fue ella, justamente mi madre, la que inculcó en mí esa faceta de mi vida. Fue eso, simplemente, leer para saber y desde allí
Como anécdota les puedo contar que me asoció a la biblioteca del pueblo a mis jóvenes 6 años. 6 añitos y siendo socio de una biblioteca. A lo largo de mi vida aprendí todo lo que podía interesarme y más. Y fue luego de vivir en España cuando comencé a interesarme por el tabaco y las pipas. Y como siempre, al que investiga le aparecen preguntas. Porque si algo me había acompañado durante todo mi tránsito, primero como fumador, luego como pip maker y al final como mezclador de tabaco, era una pregunta que generaba cientos de respuestas posibles. Y una de las preguntas que siempre permaneció a mi lado fue: ¿cómo nace realmente un gran tabaco? No cómo se fabrica, ni tampoco cómo se vende, ni tampoco, ni mucho menos cómo se fuma, sino cómo nace. Y aquellos documentos, queridos amigos, escritos décadas atrás por personas extraordinarias, comenzaron a ofrecerme algo mucho más valioso que respuesta. Me enseñaron a hacer mejores preguntas. Con el tiempo descubrí que no estaba coleccionando miles de documentos. Estaba reconstruyendo una historia. Una historia que nunca fue escrita para nosotros. Y quizá por eso sentí la necesidad de compartirla. No para revelar secretos industriales, ni mucho menos para desarmar recetas, ni para alimentar nostalgias, sino porque detrás de cada página aparecía una enseñanza que sigue teniendo valor incluso hoy mismo. Imagínense, durante este viaje que recorrimos en estos últimos 4 capítulos, desde Southampton en 1963, después visitamos Heidelberg en 1964, entramos a la oficina de Taste and Flavor en 1972 y asistimos al último movimiento de Sinfonía de Southampton en 1977. Escuchamos hablar a químicos, a investigadores, a estadistas, a catadores, a hombres que intentaban comprender aquello que millones de personas percibían cada día sin detenerse jamás a pensar cómo era posible que aconteciera. Pero esta noche, queridos amigos, los documentos permanecerán cerrados. Porque después de tantos años leyendo lo que ellos escribieron, creo que ha llegado el momento de preguntarnos qué fue lo que nosotros aprendimos. Por ello les pido que me acompañen una vez más. Porque esta noche no termina una serie de documentos. Esta noche termina un viaje. Y quizá también comience otro. Existe una curiosa costumbre que tenemos los seres humanos. Cuando emprendemos un viaje, casi siempre creemos saber qué estamos buscando. La mayoría de las veces uno comienza buscando algo y termina encontrando otras cosas. El explorador cree que busca un territorio. El arqueólogo piensa que busca una ciudad perdida. El científico imagina que persigue una respuesta. Y el artesano como yo, suele creer que busca una técnica mejor. Les confieso, yo también lo creí así. Durante mucho tiempo pensé que estaba buscando información, nuevos procesos, viejas recetas, métodos olvidados, secretos industriales. Alguna fórmula que el tiempo hubiera dejado enterrada entre miles y miles de páginas escritas por hombres cuyo nombre ya casi nadie recuerda. Si hoy miro hacia atrás sonrío, porque estaba completamente equivocado. Aquellos documentos jamás intentaron enseñarme a fabricar un tabaco. Creo que además de información recibida, intentaron enseñarme a pensar. Y esa diferencia, les cuento, que cambió por completo mi manera de entender este oficio. Recuerdo las primeras noches, abría un documento casi al azar, leía unas pocas páginas, encontraba un nombre, un dato, un proceso. Ese nombre aparecía citado en otro informe.
Entonces buscaba un nuevo documento y allí encontraba otra referencia a otro laboratorio, a otro año, a otro investigador. Sin darme cuenta estaba siguiendo un hilo invisible. Era como entrar en una inmensa biblioteca donde cada libro había sido escrita para explicar solamente una parte de la historia. Ninguna contaba el relato completo. El verdadero libro no existía. Había que reconstruirlo. Y así poco a poco comenzaron a aparecer personas que hasta ese momento no significaban nada para mí. Diamond, Kilburn, Jelinek, Krellin, Hirgi, Good, Diana Pickett y tantos otros. Al principio eran apenas nombres impresos sobre una portada. Después comenzaron a adquirir una voz. Y finalmente terminaron convirtiéndose en compañeros silenciosos de aquellas largas noches de silencio y lectura. Hay algo que me llamó profundamente la atención. Ninguno de ellos escribía como quien cree haber encontrado la verdad definitiva, sino todo lo contrario. Cuando más avanzaban en sus investigaciones, más preguntas aparecían. Southampton no afirmaba, sospechaba. Heidelberg no imponía, proponía. Milbank no daba respuestas absolutas. Buscaba construir un lenguaje que permitiera seguir haciendo preguntas mejores. Y entonces comprendí algo que jamás había imaginado. La grandeza de aquellos investigadores no estaba en lo mucho que sabía. Estaba en la gran humildad que tenían y con la que aceptaban todo lo que todavía ignoraban. Esa fue probablemente la primera gran enseñanza que me dejaron. Porque es evidente. Vivimos en una época donde cualquiera parece tener respuesta para todo. Y la de lectura me dejó una certeza. Ellos no, ellos dudaban. Y verificaban, y volvían a empezar, y repetían experimentos, y descartaban hipótesis. Y cuando finalmente creían haber comprendido algo, escribían un nuevo documento que terminaba diciendo de una forma u otra, y bueno, todavía queda mucho por descubrir. Quizá por eso sus trabajos sigan teniendo valor después de tantas décadas. Porque no fueron escritos para demostrarle a nadie que ellos tenían razón. Fueron escritos para acercarse un poco más a la verdad. Y mientras leía aquellas páginas comenzó a ocurrirme algo curioso. Realmente. Dejé de admirar únicamente el conocimiento que contenían y comencé a admirar la manera en que aquellos hombres pensaban y trabajaban. Porque comprendí que un gran investigador no es quien encuentra más respuestas. Y descubrí que es quien aprende a formular mejores preguntas. Y entonces me di cuenta de algo que cambió definitivamente mi forma de mirar el tabaco. Durante años había observado las hojas, las hebras, había estudiado sobre fermentaciones, había probado distintas mezclas, había buscado comprender los sabores, pero sin advertirlo seguía mirando solamente el resultado. Y al tener la posibilidad de la lectura, ellos me enseñaron a mirar el proceso, a comprender que detrás de cada aroma existe una historia, que detrás de cada hoja existe una decisión, que detrás de cada mezcla existe una sucesión de preguntas formuladas por alguien que decidió no conformarse con lo evidente. Y quizá esa sea la mayor diferencia entre un aficionado y un verdadero blender. Porque el aficionado busca reproducir una mezcla. En cambio, el blender intenta comprender por qué esa mezcla llegó a existir. Y créanme, y lo digo honestamente, son dos caminos completamente distintos. Porque mientras uno busca copiar, el otro aprende a descubrir. Y fue exactamente en ese momento, queridos amigos, cuando comprendí que mi viaje recién estaba comenzando.
porque los documentos ya no eran el destino. Se habían convertido para mí en el mapa de mi búsqueda personal. Hay algo que me gustaría preguntarles esta noche. Y quiero que cada uno se responda a sí mismo y en silencio. ¿Qué fue lo primero que buscaron cuando comenzaron a interesarse seriamente por el tabaco? Estoy casi seguro de conocer la respuesta, por lo menos la respuesta de varios. O la respuesta de la mayoría. Buscar componentes, tipos de hojas diferentes. Buscar, indagar, leer notas, libros. Y quizás recetas. Porque todos, de una forma u otra, empezamos buscando recetas. La mezcla de aquel tabaco legendario, la fórmula secreta de aquella casa tabacalera inglesa, el porcentaje exacto de un Virginia en una mezcla, o la cantidad precisa de perique que tiene, el casing perdido, el aroma misterioso de una determinada mezcla. Creemos, porque yo así lo creía, que si logramos encontrar esa combinación exacta, estaremos un paso más cerca de intentar crear un gran tabaco, una super mezcla, algo que deslumbre. Yo también pensé así. Y les cuento, lo hice durante mucho tiempo. Fue durante ese tiempo que imaginé que escondido entre miles de documentos aparecería un papel amarillento con una fórmula extraordinaria. Algo parecido a encontrar un tesoro. Una receta capaz de explicar por qué determinadas mezclas habían atravesado generaciones enteras. Y cada vez que abría un nuevo informe esperaba encontrarla. Pero la verdad es que los documentos nunca hablaban de eso. Y les soy honesto, al principio aquello me desconcertó. ¿Cómo era posible? Estaba leyendo investigaciones desarrolladas por algunos de los mejores laboratorios del mundo. Tenía delante de mí cientos de páginas, miles de análisis y décadas de experiencia, y sin embargo, nada escrito, porque nadie parecía preocupado por escribir la receta perfecta. Con el paso del tiempo comprendí el motivo. Porque las recetas envejecen, las cosechas cambian, los suelos cambian, el clima cambia, las variedades de tabaco cambian, los mercados cambian, hasta las propias fábricas cambian. Pero lo único que permanece en el tiempo es la manera de pensar. Y ese fue el mayor descubrimiento de todos. Porque aquellos hombres nunca intentaron enseñarle al futuro blender qué debía mezclar. Intentaron enseñar cómo debía observar. Y esa es una diferencia enorme. Porque una receta responde a una pregunta. Una manera de pensar puede responder a miles de preguntas. Mientras nosotros buscábamos porcentaje, ellos estudiaban relaciones. Mientras nosotros buscábamos ingredientes, ellos investigaban comportamientos. Mientras nosotros preguntábamos qué hoja utilizaron, ellos preguntaban por qué esa hoja produce este resultado. Y cuando uno comienza a hacerse esas preguntas, ya no hay vuelta atrás. Porque el tabaco deja de ser una suma de componentes y empieza a convertirse en un organismo. Porque todo influye, sobre todo cuando hablamos de tabaco. Porque entra a jugar la humedad, el tiempo, la presión, la temperatura, la fermentación, la combustión, la velocidad con que el fuego avanza, el grosor del corte de la hebra, la densidad del prensado, la edad de cada hoja, el orden en que fueron mezcladas. Es más, hasta podríamos decir que hasta el silencio del añejamiento parece formar parte de la mezcla. Entonces comprendí algo que todavía hoy me sigue acompañando. Las grandes mezclas nunca nacieron de una receta extraordinaria. Nacieron de miles de pequeñas decisiones acertadas. Y cada una de esas decisiones fue tomada por alguien
que había aprendido a observar. No simplemente a mirar. Observar. Porque mirar es un acto de los ojos. Observar es un acto de la conciencia. Y esa, queridos amigos, es una diferencia que ningún documento puede enseñar. Porque hay que vivirla. Porque reconozco que hay que equivocarse. Hay que prensar un tabaco creyendo que ya está listo para descubrir meses después que todavía le necesitaba tiempo. Hay que abrir una lata demasiado pronto y luego volver a cerrarla. Hay que aceptar que la naturaleza no entiende de apuros. Quizá por eso, después de tantos años leyendo informes técnicos, terminé encontrando una enseñanza que jamás apareció escrita en ninguno de ellos. Que no es ni más ni menos que la paciencia. Porque la paciencia no es una virtud del blender. Es una materia prima. Y cuanto más tiempo pasa, más convencido estoy de que los mejores tabacos no son aquellos que fueron mejor diseñados. Son aquellos a los que alguien supo esperar. Porque hay cosas que el fuego puede acelerar. Hay cosas que la química puede explicar. Pero hay una transformación que pertenece únicamente al tiempo. Y créanme lo que les digo, frente al tiempo, hasta el mejor blender del mundo sigue siendo un aprendiz. Existe una costumbre curiosa cuando leemos trabajos científicos. Muchas veces recordamos los resultados y olvidamos a las personas. Con el paso de los años, los hombres que tienen nombres terminan convirtiéndose en una simple línea impresa sobre la portada de un informe. Diamond, Kilburn, Jelinek, Krillin, Jirgi, Wood, Pickett. Los pronunciamos casi como quien cita una bibliografía. Pero pocas veces nos detenemos a pensar que antes de convertirse en autores fueron personas. Y esa diferencia es enorme. Porque tendemos a imaginar la ciencia como algo perfecto, como una sucesión ordenada de descubrimientos, como si las respuestas aparecieran una detrás de otra. Pero la realidad nunca funciona así. Me gusta imaginar aquellas mañanas en Southampton donde todavía no amaneció, el sol apenas está despuntando en esas mañanas nubladas y grises. Ese aire inglés que conserva esa humedad tan propicia que parece quedarse suspendida sobre los edificios. Intento imaginar las luces del laboratorio que comienzan a encenderse. Alguien que deja un abrigo sobre una silla, otro prepara café. Un tercero que viene y revisa los resultados obtenidos el día anterior. Nadie, ninguno de ellos, no sabe que 50 o 60 años después, un hombre en Argentina estará leyendo aquello que escribieron. Ellos simplemente están intentando resolver el problema que tienen delante, nada más. Y quizá esa sea una de las cosas que más aprendí de todos ellos. Ellos nunca trabajaron para hacer historia. Trabajaban para entender un poco más el tabaco. Pienso en Diamond y Kilburn observando una nueva separación del humo. Quizá la fracción que esperaban encontrar no apareció. Quizá los resultados contradicen la hipótesis de la semana anterior y había que volver a empezar. Pienso en Gisela Jelinek, en 1964, rodeada de apuntes, intentando responder una pregunta tras otra que muchos consideraban imposible. ¿Pueden enseñarse a una persona a oler? Hoy nos parece una idea casi evidente, pero en 1964 era una herejía.
Pienso en los hombres de Milbank intentando convencer investigadores de distintos continentes de que todos podían aprender a hablar un mismo idioma sensorial. Y hablaba de paciencia. Imaginen la paciencia que debió hacer falta en todos ellos. Las discusiones, las diferencias culturales, los errores, las correcciones. Pienso en Krelin y en Hirsch, frente a montañas de resultados químicos, decenas de tabaco, miles de números, y una supercomputadora que apenas comenzaba a insinuar lo que algún día sería capaz de hacer. Nada, pero nada garantizaba que aquel modelo matemático funcionara, porque podía fracasar. Pero sin embargo decidieron intentarlo. Eso es realmente admirable. No porque acertaran, sino porque aceptaron la posibilidad de equivocarse. Eso es lo importante. Hay una palabra que aparece muy poco en los documentos, pero creo que está presente en todos ellos. Y es la humildad. Porque ninguno escribe como quien posee la verdad. Escribe como quien acaba de iluminar un rincón de una habitación inmensa. Saben que todavía queda mucha oscuridad. Y precisamente por eso continúan caminando. Con los años y con el tiempo comprendí que esa era una característica común a todos los grandes investigadores. No los define aquello que descubren. Los define aquellos que están dispuestos a seguir buscando. Quizá por eso nunca sentí que estuviera leyendo informes técnicos. Sentía que estaba acompañando conversaciones de ellos. Conversaciones entre personas que discutían ideas y que corregían errores y que cambiaban opiniones cuando las evidencias los exigían. Y cuanto más leía cada documento, más desaparecía la imagen del científico inalcanzable y comenzaba a aparecer hombres extraordinariamente normales, así como ustedes, como yo, con días buenos, con días malos, con días desastrosos, con días maravillosos, con experimentos exitosos y con largas jornadas en las que absolutamente nada salía como esperaban. Entonces comprendí algo que jamás había pensado. La historia del tabaco no fue escrita por genios. Fue escrita por personas extraordinariamente perseverantes. Y quizá esa sea la diferencia más importante. Porque el genio inspira admiración. Pero aquellas personas que son perseverantes inspiran muchas cosas más. Porque la perseverancia inspira esperanza. Porque si ellos pudieron avanzar paso a paso, equivocándose una y otra vez, entonces nosotros, simples mortales, también podemos hacerlo. Porque no necesitamos descubrir una nueva molécula, ni construir un laboratorio, ni escribir un informe para una supercompañía. Nos alcanza con conservar la misma actitud, la curiosidad, la paciencia, ser paciencia, ser respetuoso, la disciplina y sobre todo, queridos amigos, la humildad de aceptar que cada hoja de tabaco todavía puede enseñarnos algo que no sabemos. Desde que comencé este viaje, cada vez que leo el nombre de alguno de aquellos investigadores, ya no veo solamente un autor. Veo una persona entrando temprano en un laboratorio, preparando una muestra, anotando un resultado, tachando una hipótesis y volviendo a empezar. Y curiosamente, esa imagen me resulta mucho más inspiradora que cualquier descubrimiento que hayan hecho. Porque al final de cuentas, ellos y nosotros compartimos exactamente el mismo oficio. Queremos intentar comprender cómo una hoja de tabaco
¿Qué es lo que tiene? Porque siempre nos guarda para nosotros un secreto más. Existe un momento muy preciso en toda investigación. Un momento que jamás aparece escrito. No figuran los índices, no tiene número de página, no aparece citado en la bibliografía. Es el instante en que el investigador cierra el documento y vuelve a su mesa de trabajo. Allí terminan los papeles y comienza el oficio. Durante estos años leí cientos de informes, muchos extraordinarios, otros apenas interesantes, algunos profundamente revolucionarios, otros simplemente correctos, pero todos, absolutamente todos, tenían un límite, llegaban hasta un punto. Y después ya no podían acompañarme. Porque ningún documento puede decirme exactamente cómo responderá un determinado Virginia después de 10 años de enniejamiento. Ningún informe puede anticipar cómo cambiará un barley cuando la humedad ambiente sea distinta. Ningún laboratorio puede describir el aroma que aparece una madrugada cualquiera al abrir la prensa después de meses de espera. Hay cosas que solamente existen cuando las vivimos, cuando somos parte de ellas. Y comprendí que ese era el verdadero lugar donde comenzaba el trabajo de un blender. No cuando abrí un libro, sino cuando lo cierra. Cuando dejaba toda la parte teórica e iba a la parte operativa. Durante mucho tiempo creí que estudiar significaba acumular respuestas. Hoy pienso exactamente lo contrario. Para mí, estudiar consiste en aprender a observar mejor, porque los documentos no trabajan por nosotros. Nos enseña dónde mirar, y esa diferencia es enorme. Recuerdo la primera vez que comprendí esto. Había leído durante días sobre fermentaciones. Estaba leyendo sobre todas las formas de fermentar con todas las escuelas, la escuela danesa, la escuela italiana, la escuela americana, la escuela inglesa, la escuela rusa. Había leído sobre química, sobre presión, sobre temperatura. Todo parecía perfectamente explicado, todo tenía sentido. Todo estaba respaldado por gráficos, por análisis y por resultados. Pero cuando tuve delante mío esa masa de tabaco, no tenía ningún gráfico para tomar una decisión. No tenía a mi lado ninguna tabla que me dijo qué tenía que hacer. Ningún informe levantó la tapa de la prensa donde iba a poner el tabaco en la fermentadora. Tuve que hacerlo yo. Entonces comprendí algo que jamás olvidaré. El conocimiento como tal puede acompañarnos hasta la puerta, pero nunca puede cruzarla por nosotros. A partir de allí comienza la experiencia personal. Existe una enorme diferencia entre conocer el camino y caminarlo. Los documentos enseñan el camino, pero la hoja de tabaco enseña a caminar. Porque la hoja responde, habla, no con palabras, habla con aromas, con colores, con humedad, con resistencia, con pequeños cambios que solo aparecen cuando uno aprende a detenerse y a observar. Hay días en que parece decirnos que esperemos un poco más. Hay otros en que nos obliga a aceptar que nos hemos equivocado. Y aunque parezca extraño, creo que las mayores enseñanzas nunca llegaron después de un acierto. Siempre llegaron atrás de un error. Un prensado demasiado corto, una fermentación demasiado larga, una humedad mal calculada, una temperatura excesiva, un exceso de confianza de nuestra parte.
Porque, les soy honesto, el tabaco tiene una virtud extraordinaria, maravillosa. Nunca discute, nunca levanta la voz, simplemente muestra el resultado. Y el resultado siempre dice la verdad. Con el tiempo que de mirar, de observar, comprendí el por qué admiro tanto a aquellos investigadores. Porque ellos tampoco discutían con la realidad. Si un experimento demostraba que estaban equivocados, cambiaban la hipótesis. No intentaban cambiar los hechos. Quizá allí existe una enseñanza que va mucho más allá del tabaco. Y la enseñanza tiene que ver con la naturaleza, porque la naturaleza nunca negocia. Nosotros somos quienes debemos aprender su idioma, entenderla. Y eso exige algo que cada día parece mucho más escaso, que es la paciencia. Y lamentablemente la paciencia no se vende por kilo. No puedo ir a la panadería y conseguir 1 kilo de paciencia. Lamentablemente vivimos rodeados de máquinas capaces de hacerlo todo mucho más rápido. Pero con el tabaco todavía no existe ninguna máquina capaz de acelerar un verdadero añejamiento. No existe ninguna computadora capaz de fabricar tiempo. No existe ningún algoritmo capaz de reemplazar la espera. Y creo, mis amigos, que eso explica por qué el tabaco sigue fascinándome después de tantos años. Porque parece pertenecer a un mundo diferente. A un mundo donde las cosas importantes siguen ocurriendo despacio. Donde una semana no significa nada. Donde un año apenas comienza a contar una historia. Ahora eso sí, donde una década puede transformar completamente una hoja. Quizá por eso me resulta imposible pensar en el tabaco como una simple materia prima. Con el tiempo llegué a descubrir que era un maestro silencioso. Un maestro que jamás me dijo qué debía hacer, pero que siempre me mostró las consecuencias de lo que hacía. Si acertaba, fantástico. Si me equivocaba, error. Y esa forma de enseñar es probablemente la más honesta que existe. Los documentos me enseñaron ciencia. Los investigadores me enseñaron el método. Pero fue el tabaco quien terminó enseñándome humildad. Porque cada vez que creo haber comprendido una hoja, aparece otra hoja, otras hebras, para recordarme que todavía queda muchísimo por aprender. Y curiosamente esa sensación hoy ya no me incomoda, al contrario. Es exactamente la razón por la que en la mañana volveré a trabajar con el tabaco. Abrir otro fardo, otra lata, quizá leer otro documento. No para encontrar la última respuesta, sino para descubrir la siguiente pregunta. Hay una imagen que vuelve una y otra vez en mi memoria. Y les soy honesto, no pertenece a ninguno de los documentos. Nunca apareció en Southampton, jamás fue escrita en Heidelberg, ni la había escrito en ningún documento que perteneciera. No figura en los archivos de Milbank. Y es mucho más antigua, quizás mucho más humana. La de un hombre encendiendo el fuego de otro. Durante miles de años el fuego no se inventaba cada mañana, no iba con un yesquero. El fuego se conservaba, se cuidaba, se protegía, y cuando alguien emprendía un viaje se llevaba una brasa, pero no para admirarla, era para mantenerla viva. Y creo que con el conocimiento ocurre exactamente lo mismo.
Nadie comienza desde cero. Todos, de una forma u otra, recibimos una pequeña llama de alguien que estuvo antes. Un maestro, un padre, un artesano, un investigador, un amigo con más conocimientos que nosotros. Un viejo mezclador que un día decidió compartir una experiencia. Y entonces comprendí que eso era exactamente lo que estaba ocurriendo conmigo. Aquellos hombres nunca imaginaron que sus trabajos llegarían hasta este rincón del mundo. Jamás supieron que décadas después un argentino que hacía sus propias mezclas leería sus informes durante largas noches de estudio. Sin embargo, de algún modo, me entregaron una pequeña brasa. Jamás me enseñaron qué tabaco debía fabricar. Me enseñaron algo mucho más importante. Me enseñaron una manera de pensar. Y ahora me hago una pregunta que cada vez me acompaña con más frecuencia. ¿Qué haremos nosotros con esa llama? Porque conservar el conocimiento únicamente para uno mismo es una forma lenta de apagarlo. Porque todo oficio necesita ser contado. Esto lo aprendí de mi abuelo. Todo oficio necesita equivocarse en otras manos. Necesita crecer en otras miradas. Necesita que alguien tome aquello que aprendimos y sea capaz de llevarlo un poco más lejos. Quizá esa sea la verdadera razón por la que nació The Blender Room. Nunca quise demostrar cuánto sabía. Porque después de leer tantos documentos uno descubre algo casi incómodo. Cuando más aprendemos, más evidente resulta todo lo que ignoramos. Honestamente, la intención siempre fue otra. Fue compartir el viaje, mostrar las preguntas. Disculpen la emoción. Abrir las puertas del laboratorio que parecían olvidadas. Acercar la voz de hombres que ya no están. Y recordar que detrás de cada documento hubo una persona que decidió dejar escrito lo que había descubierto para que otro pudiera continuar desde allí. Eso es un legado, no una receta, un legado. Y los legados tienen una característica extraordinaria. Porque nunca pertenecen completamente a quien los recibe. Porque cada generación agrega algo, corrige algo, descubre algo y olvida algo. Y vuelve a escribir la historia. Quizás dentro de 20 años, quizás, qué sé yo, no lo sé, a lo mejor esto desaparece antes. Pero quizás alguien escuche estas palabras y sonría. Tal vez descubre que alguna de nuestras conclusiones estaba equivocada. O que existía una explicación mejor. O que la ciencia encontró respuestas que hoy todavía no tenemos. Le digo honestamente, ojalá ocurra. Ojalá. Porque significará que el fuego siguió encendido. Que alguien tomó esa pequeña llama y decidió caminar un poco más lejos. Y si eso sucede, si alguna de estas noches inspira
a una sola persona a abrir un libro más, un documento, a observar hojas de tabaco con mayor atención, a esperar un mes más antes de abrir una lata, esa lata guardada, y hacerse una pregunta mejor. Entonces todo este viaje habrá valido la pena. El conocimiento nunca encuentra su verdadero sentido cuando termina en nosotros. Lo encuentra cuando continúa. Y quizá sea esa la tarea más hermosa que puede tener un blender. No dejar una mezcla perfecta, sino dejar una curiosidad encendida. Porque una mezcla puede desaparecer, una marca puede cerrar, una fábrica puede dejar de existir. Pero una buena pregunta puede atravesar generaciones. Y mientras exista alguien dispuesto a fumarla, el oficio del blender seguirá vivo. Existe una pregunta que me hice muchas veces durante todos estos años. Una pregunta que volvía una y otra vez mientras cerraba un documento y abría el siguiente. ¿Qué carajo sigo buscando? Como me dijo un amigo, ¿cuánto quieres aprender y para qué? Si lo pienso con honestidad, podría haberme detenido mucho antes. Quizás con el primer informe, con el segundo, con el 10º. Con 50. Ya habría aprendido muchísimo. Ya tenía herramientas suficientes para mejorar mis mezclas. Ya conocía procesos que jamás había imaginado. Sin embargo, sigo buscando y seguía buscando. Un día comprendí que ya no estaba buscando información. Estaba buscando comprensión. Parece similar, pero no lo es. Porque la información se acumula. La comprensión transforma. Uno puede memorizar cientos de datos y seguir pensando exactamente igual. Pero basta comprender una sola idea profunda para que toda nuestra manera de pensar, de mirar y de observar el mundo cambie para siempre. Y eso fue exactamente lo que ocurrió conmigo. Al principio creí que estaba estudiando tabaco. Después comprendí que estaba estudiando quienes dedicaron su vida a entender el tabaco. Y finalmente descubrí algo que todavía mucho más inesperado. En realidad estaba estudiándome a mí mismo. Porque cada documento me obligaba a hacerme preguntas. ¿Por qué mezclo de esta manera? ¿Por qué fermento así? ¿Por qué doy cierta por algunas cosas que jamás comprobé? ¿Por qué repito traducciones cuyo origen desconozco? Y comprendí que el verdadero aprendizaje comienza exactamente en ese instante. Cuando dejamos de preguntarnos únicamente cómo hacer algo. Y empezamos a preguntarnos por qué lo hacemos. Los documentos me enseñaron química, pero también me enseñaron a desconfiar de las certezas. Me enseñaron que toda afirmación merece ser observada. Que toda tradición merece ser comprendida.
y que toda experiencia merece ser respetada. Pero así también, todo eso tiene que ser puesto a prueba. Quizás por eso admiro tanto a aquellos investigadores. No porque fueran unos científicos excelentes, sino porque jamás dejaron de hacerse preguntas. Estoy convencido que allí existe una enseñanza enorme para cualquiera que ame este oficio. El día que un blender crea que ya no tiene nada que aprender, ese mismo día comienza a repetir el pasado. Porque el conocimiento no se detiene. Porque las hojas de tabaco cambian, el clima cambia, las cosechas cambian, nosotros cambiamos. ¿Cómo podría permanecer inmóvil nuestra manera de pensar? Muchas veces me preguntan cuál fue el documento más importante que encontré. Y la verdad siempre me cuesta responder. Porque ninguno cambió mi vida por sí solo. Fue la conversación entre todos ellos la que terminó cambiándome. Cada uno aportó una pieza. Cada uno iluminó un rincón distinto. Yo entendí que solo portaba la vela. Y recién cuando todas esas luces comenzaron a encontrarse, apareció una imagen completa. Pero hay algo curioso, cuando esa imagen finalmente apareció, descubrí que ya no era el mismo hombre que había comenzado a buscarla. Yo había cambiado. No porque supiera más, No, para nada. Sino porque había aprendido a mirar de otra manera, a observar las cosas de otra forma. Y para mí, quizá, esa sea la mayor recompensa que pude recibir como artesano. No fabricar un mejor producto, una mejor mezcla, una mejor labor, ni mucho menos que me digan, no te felicito, sino para convertirme en un mejor observador. Porque el día que aprendemos a observar, todas las cosas cambian. Una hoja deja de ser solamente una hoja de tabaco, una fermentación deja de ser un proceso, una mezcla deja de ser una receta, y el tabaco deja de ser un producto. Y todo comienza y se convierte en un diálogo silencioso entre la naturaleza y quien está dispuesto a escucharla. Y ese diálogo, créanme, no termina nunca. Porque siempre habrá algo distinto. Una cosecha inesperada, un aroma nuevo, una pregunta mejor, un proceso diferente. Pero mientras exista una sola pregunta esperando una respuesta, seguiremos regresando al trabajo en el banco. Pero no por obligación ni por costumbre, sino por esta maravillosa curiosidad que ha movido a los seres humanos desde el principio de los tiempos. La misma curiosidad que llevó a los investigadores a entrar cada mañana a un laboratorio de Southampton. La misma que llevó a Gisela Jelinek a preguntarse si una nariz podía educarse. La misma que hizo que los hombres de Milbank intentaran crear un idioma para el humo. Y salvando todas las distancias, la misma que una noche cualquiera me llevó a abrir un viejo documento mientras mi madre descansaba y el resto de la casa dormía. Porque al final, todos ellos y todos nosotros compartimos exactamente la misma condición. Somos buscadores. Y quizá la verdadera felicidad nunca estuvo en encontrar. Quizá siempre estuvo
en seguir buscando. Hay algo que nunca dejó de sorprenderme. Todos creemos que solamente el tabaco envejece, pero pocas veces pensamos que también envejecen las ideas. Envejecen los métodos, las herramientas, las fábricas, las marcas. Nosotros envejecemos, incluso los documentos. Con el paso de los años, muchas de aquellas investigaciones quedaron archivadas. Algunas fueron olvidadas. Otras quedaron sepultadas entre miles de páginas que probablemente nunca volverán a ser abiertas. Y sin embargo, ahí están. Y siguen esperando. Esperando que alguien las abra, que vuelva a leerlas. Esperando que alguien vuelva a hacerle una pregunta. Porque los documentos también tienen memoria, ¿eh? No una memoria hecha de recuerdo. Una memoria hecha de conocimiento. Porque comprendí de alguna manera, cada vez que abría alguno de aquellos informes, que estaba despertando una conversación que llevaba décadas de silencio. No para repetirla, sino para continuarla. Muchas personas imaginan que el conocimiento avanza reemplazando al anterior. Yo ya no lo creo. Pienso que avanza dialogando con él. Cada generación recibe una antorcha, la observa, la comprende, la modifica y vuelve a entregarla. Así ocurrió con aquellos investigadores, así ocurrió conmigo. Y deseo profundamente que algún día ocurra con alguno de ustedes. Como dije antes, el conocimiento que no se comparte termina convirtiéndose en un museo. Y los museos conservan, pero no hacen crecer. Durante todos estos años aprendí algo que jamás imaginé descubrir. Que el verdadero enemigo del conocimiento no es el error. Es el olvido. El error todavía puede corregirse. El olvido borra incluso las preguntas. Quizás por eso sentí la necesidad de contar estas historias. No para rescatar una empresa como la British American Tobacco, ni una marca, ni una época, sino para rescatar una forma de pensar, una forma de encarar la vida, una forma de trabajar, una forma de observar. Porque algún día también nosotros dejaremos de estar. Yo seré un recuerdo próximo y estaré condenado al olvido eterno. Mis trabajos desaparecerán, mis mezclas serán olvidadas. Nuestras mezclas añejadas también desaparecerán. Nuestras herramientas cambiarán de mano, nuestros bancos de trabajo quedarán en silencio. Pero tal vez alguna pregunta permanezca. Y si eso ocurre, habrá valido la pena. Más que la pena, habrá valido la alegría. Muchas veces imaginé qué habría ocurrido si aquellos investigadores hubieran decidido no escribir. Si se hubieran guardado todo para ellos. Si hubieran pensado, ¿y esto para qué lo vamos a escribir si solo nos sirve a nosotros? Probablemente yo jamás habría llegado hasta ellos. Y este podcast nunca habría existido. Entonces comprendí que escribir también es un enorme acto de generosidad. Es confiar en alguien que todavía no conocemos. Es plantar un árbol para que la sombra la disfrute un desconocido.
es dejar una puerta abierta para una persona que nazca dentro de 50 años. Y de pronto, 1963 volvió a aparecer frente a mí. Ese año comenzó la investigación que abrió todo este viaje de 4 capítulos. Y ese mismo año también comenzó mi propia historia. Porque ellos nunca supieron que yo había nacido en noviembre del 63. Y yo tardaría más de medio siglo en descubrir que ellos habían escrito aquellas páginas. Sin embargo, el tiempo encontró la manera de reunirnos. No porque existiera un destino, sino porque el conocimiento tiene una extraña costumbre. Siempre termina encontrando a que esté dispuesto a buscarlo. Y entonces comprendí algo que todavía hoy me emociona. Y aquellas noches nunca estuve solo. Mientras la casa permanecía en silencio, mientras observaba la paz en el semblante de mi madre, mientras una respiración marcaba lentamente el paso de las horas, sobre la mesa comenzaban a conversar personas separadas por décadas. Un investigador inglés, una científica alemana, un grupo de panelistas de Londres, un blender argentino, todos intentando comprender la misma hoja. Todos hablando en el fondo el mismo misterio. Y quizá esa sea la imagen más hermosa que me deja todo este viaje. La de hombres y mujeres que jamás llegaron a conocerse, trabajando juntos a través del tiempo. Porque creo que ese es el conocimiento. Una conversación que nunca termina. Y nosotros apenas tuvimos el privilegio de escuchar una parte. Hay una última imagen que quisiera compartir con ustedes. Imaginen por un momento que la mesa donde están queda vacía. La mesa donde estoy yo queda vacía. Los documentos vuelven lentamente a sus carpetas. Las hojas impresas recuperan el silencio que conservaron durante tantos años. Los laboratorios de Southampton apagan sus luces. Heidelberg vuelve a quedarse en calma. Las oficinas de Milbank cierran sus puertas. Los nombres de Diamond, Kilburn, Jelinek, Krellin, Hirsch, Good, Pickett regresan nuevamente a las portadas de aquellos viejos informes. Todo parece haber terminado. Sin embargo, yo creo que es exactamente al revés. Porque los documentos nunca fueron el destino, solamente fueron el camino. El verdadero viaje comienza ahora. Comienza cuando cada uno de nosotros regresa a su propio lugar de trabajo, a su propio sitio de descubrimiento y placer. Cuando volvemos a abrir una lata de tabaco, cuando observamos hojas con un poco más de atención que ayer. Cuando decidimos esperar una semana más antes de abrir un tabaco. Cuando nos animamos a cambiar una idea que dábamos por cierta. Cuando aceptamos que todavía queda mucho por aprender. Ese era en el fondo el mensaje de todos aquellos hombres. Nunca dejaron de hacerse preguntas y quizá por eso sus voces todavía pueden escucharse después de tantas décadas.
Durante este viaje hablamos de humo, de química, de análisis sensorial, de paneles, de matemática, de fermentaciones, de mezcla. Pero soy completamente sincero. Hoy siento que nunca estuvimos hablando únicamente de tabaco. En realidad, estuvimos hablando del ser humano. De esa extraña necesidad que tenemos de comprender aquello que amamos. Porque solamente quien ama una cosa es capaz de dedicarle años de su vida sin esperar otra recompensa que comprenderlo un poco mejor. Muchas veces me pregunté cuál era el verdadero valor de todos esos documentos. Hoy creo tener una respuesta. Y ya no es la información, es el ejemplo. El ejemplo de decenas, de cientos de personas que jamás dejaron de aprender, que aceptaron equivocarse, que volvieron a empezar una y otra vez, que escribieron pensando en resolver un problema, sin imaginar que muchos años después sus palabras seguirían inspirando a alguien en otro lugar del mundo. Y entonces vuelvo a pensar en aquellas noches. Mi casa permanecía en silencio. Sobre una mesa descansaban algunas hojas que había hecho imprimir, que esas hojas habían cruzado océanos y décadas, mientras el tiempo seguía su curso inexorable. Yo leía, subrayaba, tomaba nota, volvía atrás, buscaba otro documento, sin saber que mucho más que estudiar tabaco, estaba aprendiendo a mirar la vida con otros ojos. Porque el tabaco tiene una virtud extraordinaria. Y la virtud es que nos obliga a aceptar el tiempo. No el tiempo del reloj, el tiempo de la naturaleza. El tiempo de la paciencia, el tiempo de la transformación. No lo sé, quizás sea la enseñanza más valiosa que me dejó este viaje. Vivimos en un mundo acelerado que nos empuja constantemente hacia la velocidad. Todo debe ocurrir ya, ahora. Como bien dice, llame ya. Todo debe producir resultados inmediatos. Todo debe acelerarse. Pero una hoja de tabaco sigue negándose a obedecer la locura de estos tiempos y continúa transformándose a su propio ritmo, como si quisiera recordarnos que las cosas verdaderamente importantes jamás tuvieron apuro. Tal vez por eso sigo creyendo que el tabaco es mucho más que un cultivo. Mucho, pero mucho más que un oficio, mucho más que una afición. Es una escuela de paciencia. Y la paciencia, con los años, termina convirtiéndose en una forma de sabiduría. Si algo deseo que permanezca después de estas noches compartidas, queridos amigos, no es un dato, no es una técnica, no es una receta, es una actitud. La actitud de quien nunca deja de observar. La humildad de quien acepta que todavía ignora mucho más de lo que sabe. La alegría de descubrir que cada hoja nueva todavía puede enseñarnos algo. Porque al final, el trabajo de un blender no se mide por la cantidad de mezcla que crea, ni por los años que lleva trabajando, ni siquiera por los conocimientos que acumula. Yo entiendo y creo entender que un verdadero blender se reconoce por la calidad de las preguntas que todavía es capaz de hacerse.
Y permítame volver por última vez a 1963. Ese año, en un laboratorio de Southampton, comenzó una investigación destinada a comprender el humo. Ese mismo año, en una ciudad del sur de la provincia de Santa Fe, nacía un niño que jamás habría imaginado que algún día aquellos documentos llegarían a sus manos. Ellos nunca supieron que yo existía. Y yo tardé más de medio siglo en descubrir que ellos habían existido. Y sin embargo acá estamos, reunidos alrededor de una misma mesa, charlando sobre los mismos documentos, conversando sobre las mismas hojas de tabaco, comprendiendo que el conocimiento posee esa extraña capacidad para vencer el tiempo cuando alguien decide conservarlo vivo. No lo sé, pero quizá esa sea la verdadera razón por la que quise compartir este viaje con ustedes. No para enseñar respuestas, sino para mantener encendida una pregunta. Porque algún día, alguien como ustedes que están escuchando, otro buscador como ustedes, abrirá un viejo libro, quizá un documento olvidado, otra lata, y volverá a comenzar. Como comenzaron ellos, como comencé yo. Porque así es como el conocimiento permanece vivo. No cuando se conserva, sino cuando se comparte. Ahora los documentos pueden descansar. La mesa vuelve a quedar en silencio. La pipa apagada. Pero si esta noche, al terminar este episodio, sienten un deseo interno de observar con un poquito más de atención las próximas hebras que puedan llegar a tener en sus manos, estoy convencido de que entonces todo este viaje habrá encontrado su verdadero sentido. Soy Jano Barbone, náufrago del tiempo, y este fue otro capítulo más para The Blender Room. Hasta la próxima búsqueda, queridos amigos. Buenas noches.